Bien, pues vamos a comenzar, ¿verdad? Muy buenas tardes a todas y a todos. Iniciamos la recta final de estas primeras jornadas de estudios internacionales del Bajo Guadalquivir y mundos atlánticos y vamos a comenzar con una persona que, al igual que la siguiente que va a intervenir, pues pertenecen a la Universidad de Málaga. En primer lugar, pues vamos a contar con la presencia, con la intervención de Jesús Manuel García Ayoso. Él es doctorando de la Universidad de Málaga, del área de Historia Medieval, del Departamento de Ciencias Históricas. El título de la tesis que está elaborando es Haciendas señoriales en Andalucía, los estados de la Casa Ducal de Medinaceli, siglos XV y XVI. Su línea de investigación va sobre la fiscalidad señorial y el patrimonio de los linajes andaluces, concretamente aquellos que conforman la Casa Ducal de Medinaceli a finales de la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna. Él nos va a hablar sobre el señor y sus vasallos, rentas y negociación en los señoríos de la Baja Andalucía. Sin más, agradeciendo su presencia en estas jornadas, le cedo la palabra. En primer lugar, se oye bien, ¿no? Sí. Me gustaría agradecer a los organizadores de este seminario, así como también a la Asociación de Amigos del Archivo de Jerez por la invitación para participar en estas jornadas, del cual estoy muy agradecido. Bien, y sin más, voy a comenzar, espero que sea lo más ameno posible. Bien. Bueno, pues el título de mi ponencia es el que aparece en el PowerPoint: El señor y sus vasallos, gobierno, rentas y negociación en los señoríos de la Baja Andalucía. Tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, que en el siglo XV y en el siglo XVI, Andalucía se convierte y Sevilla en un eje principal del comercio africano y atlántico, con conexiones mercantiles hacia África Occidental, las Indias, Canarias y Berberías. En sus plazas portuarias se desarrollarán importantes comunidades de mercaderes extranjeros y desde donde se va a dar salida a los principales productos regionales destinados a la exportación. Hablamos de la tríada mediterránea, sobre todo el vino, sal, los productos de pesquerías y las almadrabas. Un territorio en el que las grandes casas señoriales, mediante mercedes regias, compras, mayorazgos, van a conformar un extenso patrimonio y en la que van a desarrollar una política sobre todo destinada a obtener beneficios fiscales o mejora de sus haciendas mediante los impuestos relacionados con el control de la actividad mercantil. Es en este contexto donde se inserta la villa y condado del puerto de Santa María, bañado por el río Guadalete y el océano Atlántico, y sito entre las ciudades realengas de Jerez y Cádiz. Bien, aquí vemos las imágenes, los principales señoríos que conformaban el reino de Sevilla. Aquí vemos, es todo por el cursor, donde se encontraba el puerto de Santa María, pues en el área gaditano-sericense, donde se va a dar salida a los productos provenientes de Jerez. Aquí un mapa de Cádiz del siglo XVIII, pero que refleja bien la situación de la villa. Bien. El desarrollo histórico del puerto de Santa María en el siglo XVI va a quedar marcado por un pleito promovido en la Chancillería de Granada por un grupo de vecinos contra el concejo y el señor, en el que se va a cuestionar la legalidad y la legitimidad de buena parte de los ingresos de la hacienda señorial. En definitiva, este pleito va a ser que vertebre buena parte del desarrollo político y social en la villa portuaria hasta la concordia final, que se pone fin al mismo ya en el siglo XVII. De todas formas, sería un error analizar este proceso
así como los argumentos que se emplean en el mismo, que vamos a ver a continuación, como una expresión privativa del puerto de Santa María y como un caso particular del puerto propio de este. No es así. A lo largo del siglo XVI, sobre todo a partir de su segundo tercio, muchos señoríos van a ser escenario de conflictos y pleitos elevados a la Chancillería o planteados en la Chancillería de Granada entre los vecinos o parte de ellos y los señores de las villas. Así, en estas villas, como pues Osuna, como pues Alcalá de los Gazules, Tarifa, el mismo puerto de Santa María, Arcos de la Frontera, vamos a ver estos pleitos o estos conflictos liderados de forma activa por un sector de las élites económicas y sociales, estos núcleos de población, que van a poner, como he dicho, en cuestión la legitimidad de buena parte de las rentas señoriales y otros derechos de este, como el nombramiento, por ejemplo, de regidores del concejo por parte directa del señor y, en definitiva, la actuación de sus agentes en las villas. Precisamente la puesta en práctica de una estrategia con unos objetivos, unas demandas concretas frente a la autoridad señorial va a ser propio de núcleos donde existían unas élites locales consolidadas y con suficiente capacidad organizativa, que a su vez podían crear redes sociales de dependencia. Hablamos de ciudades y villas que sobre todo contaban con una élite social vinculada al comercio o en este caso que posee una capacidad suficiente de respuesta y de organización. Podían ser o grandes artesanos o medianos propietarios de tierra. Y esto lo podemos encontrar en pleitos, como lo he mencionado, en Morón de la Frontera, en Tarifa, en Huéscar, en Alcalá de los Gazules o en nuestro caso del puerto de Santa María, donde en este caso concreto va a sobresalir una élite vinculada a la cosecha de vino para la exportación. En este caso concreto, el objetivo de este proceso era obligar al señor, en definitiva, a probar la legitimidad, los justos títulos de los diferentes derechos y gravámenes y percepciones en general, con el objetivo de iniciar un proceso negociador que daría concluso o que quedaría concluso con una concordia o pacto que satisfaga a ambas partes. Bien, en este caso concreto, este pleito iniciado en 1540, digamos que tiene varios elementos o partes a analizar de forma concreta. Por un lado, hay una crítica hacia la intervención del señor en el concejo y el grado de intervención. Por otro lado, tenemos una crítica a la propiedad de la tierra y por otro, una serie de injerencias o cobros de alcabalas y almojarizmasmo. Bien. En primer lugar, vamos a analizar, por tanto, la intervención del concejo, del señor en el concejo y la crítica que se les plantea. Los vecinos van a señalar que el duque se ha apropiado del derecho de nombrar el síndico personero de la villa. En primer lugar, vamos a ver, la función principal del síndico era asistir a los concejos y proveer que el regimiento, la justicia de la villa no perjudicasen el interés de la comunidad vecinal y velar por posibles abusos. Los vecinos pleiteantes veían que el nombramiento del síndico era una grave injerencia en su organización, por un motivo además, porque en un momento en el que se está discutiendo o se está negociando con el señor el cobro de una serie, o la recaudación de una serie de rentas vinculada al comercio, una serie de alcabalas y el mojarifado que se va a poner en cuestión, que el síndico personero fuese nombrado directamente por el señor, algunos lo veían como un elemento inaceptable o un elemento que podía perjudicar a sus intereses. De ahí que, en definitiva, lo que señale es que este síndico personero se ha nombrado en un concejo abierto y no directamente por el señor, puesto que, como señala la documentación, como la dicha justicia y regidores están en manos del dicho duque, no quiere que se nombre procurador síndico que pida remedio a favor de la dicha villa contra los agravios que se hacen a ella. Del mismo modo, esta intervención del señor en el gobierno de la villa se aprecia de manera clara en el papel ejercido por lo que la documentación llama el receptor señorial, que viene a ser el administrador de la hacienda señorial.
y que en definitiva constituye el verdadero representante o delegado del poder señorial en la villa. Pese a que la villa ya contaba con un gobernador señorial, pero sin embargo era el receptor el que ejercía de intermediario entre las élites locales y los vecinos. Entre las prerrogativas del receptor, éste tiene el derecho y el deber de estar presente en las reuniones con voz y voto, incluso con doble voto a partir de 1520. Y claro, esta injerencia del receptor señorial en el concejo, que no tenía un cargo como tal, sino simplemente como representante del poder señorial, va a crear un cierto malestar que se va a trasladar incluso en situaciones de violencia, como por ejemplo un momento en el que el receptor pues es expulsado del concejo, y incluso este hace detener con criados del señor a los mismos alguaciles de la villa. Son detenidos, por lo menos alguno que cuestionaba de forma activa la intervención del receptor. Y esto lo podemos ver de forma clara, esta queja, en un fragmento del pleito en el que señala lo que viene a decir ahí, ¿no? Que cuando se reúne el concejo, entra el receptor, mayordomo, lo cual es un grande perjuicio del bien común de la dicha villa. Esto lo dicen los vecinos pleiteantes, que ya veremos quiénes son, y es contra derecho y justicia, porque los dichos ayuntamientos, conforme a derecho razón, se han y deben hacer para proveer las cosas que convienen a la buena gobernación y bien común. El dicho receptor no tiene oficio, ese es el elemento clave que van a cuestionar, que no tenga un oficio concreto, sino que sea simplemente representante del señor, porque en teoría él es un simple administrador de la hacienda y sin embargo está en el concejo con doble voto. No tiene oficio, que toca el dicho concejo. Allende de esto, la dicha villa tiene muchas diferencias con el dicho duque, y aunque la dicha justicia regidores algunas veces quieren hablar en ella y proveer las cosas que convienen a la dicha villa, no lo saben hacer por estar presente el dicho receptor. Como ya hemos dicho, esta injerencia y esta posición a las injerencias señoriales se manifiesta en ocasiones de forma violenta, como ya hemos dicho, en esta acción contra el receptor, que es expulsado de forma concreta. En torno a 1625 es expulsado el receptor del concejo, luego vuelve a intervenir, o en la misma acción del receptor, al que será acusado de forma continua de abusos y en definitiva de amañar los arrendamientos de la renta y de rodearse de una red de clientes, de parciales, que se aseguraban entre ellos el control hegemónico de la hacienda señorial, amañando, como he dicho, los arrendamientos y pactando los precios de las pujas, es decir, las pujas de los arrendamientos, antes de iniciar la moneda de renta, o nombrando hechuras suyas, o así como nombrando a criados suyos como recaudadores de las rentas que se encontraban en hacienda, es decir, que no se hacían por arrendamiento, sino que se nombraba un criado para que la recaudase, al tiempo que aquellos que no lo son parciales los destruye. Es decir, se ha creado una red clientelar que es el que, digamos, se ocupa de la gestión de la renta señorial, obviando a unas élites, a una parte de la élite social que en definitiva quiere participar en eso y bueno, se opone a esa, digamos, intervención. En definitiva, el reforzamiento de la autoridad señorial y la intervención de los organismos de gobierno del señorío va a ser una constante a lo largo del siglo XVI. Es más, el señor indica que no puede conceder a estos vecinos pleiteantes lo que pide, porque básicamente su argumento principal es este que señala aquí, es decir, que se trata en definitiva de unas ligas, de unos bandos, de unos monopolios orquestados por unos agentes que provocan violencia y que son enemigos no, son adversarios del receptor y de su autoridad como señor, y que son personajes que persiguen unos intereses, digamos, que van en contra del bien común, porque el uso del bien común va a ser utilizado tanto por parte del señor como por parte de los vecinos pleiteantes. Del mismo modo, y aquí está la clave para entenderla, los vecinos también se van a quejar de forma constante de las ordenanzas del vino. Y aquí está la clave para entender el conflicto. Como ya hemos dicho, nos encontramos de una villa que sobre todo sobresale en la explotación del vino. Una villa en la que el señor va a controlar de forma
explícita la producción del mismo. Es decir, el señor, mediante unas ordenanzas de 1536 y anteriormente 1506, va a regular de forma bastante rigurosa la producción vinícola. Por ejemplo, se prohíbe vender vino al por menor, se prohíbe vender vino a determinados precios, se dictamina una serie de medidas para evitar el fraude o para obligar a los vecinos a pagar alcabala, que no pagaban porque esos tenían que estar exentos. En definitiva, se establecen unas ordenanzas que aquí está el elemento que nos permite hablar sobre quiénes son estos vecinos pleiteantes, de los cuales hemos estado hablando en todo momento y no hemos determinado quiénes son, quién es la categoría social. Es decir, cuál era su conformación social. Y para entender claramente esta conformación social tenemos que estudiar un pleito que tiene lugar al mismo tiempo que este pleito contra el señor, que es paralelo, que es el llamado pleito de mitad de oficios, en la que estos vecinos se van a quejar que el señor no cumple los dictámenes, que no se cumplía en bastantes sitios, pero que el señor no cumple unas ordenanzas referidas a la mitad de oficios y que hubiese igual número de hidalgos y de pecheros en el concejo, y que en definitiva el señor nombra de forma directa a los alcaldes ordinarios, que el señor nombra a los regidores que son criados del receptor, obviando pues al resto de la élite social de la villa, y que eso supone una vulneración en definitiva del bien común, el uso del bien común, es un elemento que van a referir de forma constante, y a un cambio y una innovación que se inició según la documentación en torno a 1480, porque antes el concejo estaba regido por la élite local, no había una intervención directa del señor y del receptor. Ahora bien, ¿quién se está detrás de este pleito? Detrás del pleito, aquí realmente encontramos es a la élite de los cochecheros, es decir, los poseedores de viñas y los viñateros. No es de extrañar que los que aparecen en el pleito aparezcan como famoso Pedro de Badilla, Charles de Valera, aparezcan como los impulsores firmantes del pleito contra el señor que mencionaba anteriormente en los oficios. Y aquí está la clave y elemento, por eso he mencionado antes el elemento de las ordenanzas del vino y del concejo. Las reclamaciones sobre la renta del vino tienen sentido si los que plantean la demanda son realmente unas aristocracias que ven cómo se oponen a la intervención del señor en esta producción de vino, que en definitiva esta producción de vino, teniendo además cuenta que en 1540 se emite una sentencia de la Chancillería, por la cual esta Chancillería indica que no tienen derecho alguno a demandar esta referencia de oficios, sino que deben someterse a autoridades señal. Claramente, ante esto se ven obligados a firmar una concordia. En definitiva, y para concluir brevemente, para comprender qué supuso el pleito contra el conde del puerto de Santa María, no podemos desligar las reclamaciones sobre bienes y rentas que poseen un carácter político más marcado. Es decir, lo que está pasando en el puerto de Santa María, señores, es que nos encontramos un elemento claro. Nos encontramos con un concejo formado y controlado por unas élites viñateras. Unas élites viñateras que a partir de 1510 el señor interviene de forma directa, nombrando un receptor que gestiona la administración señorial, donde además este señor, a través de su receptor, controla mediante las ordenanzas la producción de vino, donde además este señor reparte las tierras entre sus criados, donde además este señor establece un sistema de almojarifado y de recaudación de renta que va a estar controlado por el receptor y sus criados. Claramente, estas élites que quieren pertenecer y quieren formar parte del negocio de la renta fiscal quieren alcanzar algún tipo de acuerdo con el señor, de ahí que establezcan este pleito vinculado sobre todo al concejo, al control del concejo, para en definitiva formar parte del negocio.
Si encima la Chancillería de Granada les indica que no tienen la asociación, la referencia, la mitad de oficio, no hay lugar, la concordia es la única solución posible que les ofrece. Una concordia además donde el señor elimina la posición del receptor en el concejo, les otorga la libertad y la franqueza absoluta de las alcabalas y deroga las ordenanzas del vino. El acuerdo o el negocio había quedado finalmente establecido entre ambos elementos. Pues nada más y muchas gracias. Bueno, pues agradecer nuevamente a Jesús Manuel García de Ayoso su presencia en esta jornada, felicitarle por su brillante exposición y decirle que, bueno, de alguna forma me ha recordado, ¿verdad?, un par de cuestiones, ¿no? La primera, la importante presencia extranjera, ¿verdad?, en lo que es el comercio en toda la zona del Bajo Guadalquivir, comercio del vino, pero también de otros productos, en gran parte en manos, digamos, de mercaderes extranjeros. Eso por un lado. Y por otro lado, la cuestión esta del pleito viene a ser un trasunto también, ¿verdad?, de lo que sucede aquí en el caso de Jerez de la Frontera, cuando hay toda aquella polémica, ¿verdad?, entre el concejo, los alcaldes mayores y el corregidor, que en definitiva, bueno, es el representante del poder real, igual que en este caso, en el caso de la Villa del Puerto, lo era el receptor. Pues nada, muchísimas gracias.